Bien amigos, continuamos con la segunda secuencia de este curso audiovisual de comercio exterior. Y vamos a hacerlo un poco más amical. Quizá, a pesar que ustedes están detrás de la pantalla, vamos a hacerlo un poco más interactivo, imaginándonos de que ustedes están frente a mí en un salón, como mucha gente aquí alrededor nuestro, para esta segunda parte. Vamos a hablar de los precios internacionales y las cotizaciones. Así como ustedes y yo podemos encontrarnos con la dificultad de no poder hablar el mismo idioma de nuestro cliente internacional. Yo he hecho contacto con una empresa en Alemania, otra en Francia, otra en Italia, otra en Suiza, otra en Japón o en China, y no hablo ni chino, ni alemán, ni finlandés, solo hablo castellano. En el año 1919, la Cámara de Comercio Internacional, en ese entonces con sede en Ginebra, en Suiza, porque ahora está en París, en Francia, reunió, conglomeró, agrupó a una serie de empresarios, importadores, exportadores, agentes de aduana, funcionarios de banco, de entidades de fomento, de organizaciones de comercio, de cámaras, de industrias, y todos en conjunto se pusieron de acuerdo para que haya un lenguaje común, que fuese un común denominador para poder hacer transacciones comerciales internacionales, de manera que las empresas puedan importar, exportar, hacer comercio compensado, manteniendo un esquema original, un lenguaje común que fuese un común denominador. Y la Cámara, como vamos a ver luego con los medios de pago, publica de manera periódica una serie de publicaciones, valga la redundancia, que nos permiten estar al día con la uniformidad de criterios para hacer operaciones internacionales, para hacer transacciones comerciales. Ustedes a partir de ahora van a entrar a este segundo segmento pudiendo identificar los precios de exportación o los principales a través de los llamados Incoterms. Incoterms. Esta es una palabra inglesa, significa International Commercial Trade Terms, términos de comercio exterior. Y están referidos básicamente a costos y cotizaciones internacionales, a precios internacionales. Los principales son el término ex fábrica o EXW, el término FOB o término FOB, el término CFR, el término CIF y el término DDP. Vamos a ir analizando uno por uno y vamos a ir viendo cómo se van comportando de acuerdo al esquema y al proceso. Porque en cada concepto de estos Incoterms es como que nosotros vamos a entregar la mercadería a disposición del cliente en un determinado punto de venta o un determinado punto de entrega. Y es en ese momento donde termina o inicia nuestra responsabilidad de entregarle al cliente el producto en el término adecuado y la responsabilidad que asumimos. Supongamos de que estamos aquí en el Perú. Esta es nuestra aduana de salida de mercaderías. Esta es nuestra aduana. Este es el mar. Tenemos la aduana en el país de destino o el puerto de destino o el punto de destino, que puede ser un aeropuerto, un puerto, un terrapuerto. Muchos de nosotros, los artesanos, o como muchos de ustedes, tienen una tienda comercial y los turistas nos visitan el Perú, cualquier parte de la República, se pasean por el Perú y deciden comprar un producto. Imagínense en este momento, usted cómodamente sentado en su casa o su oficina, tiene a su costado, como lo tenemos aquí en nuestra oficina, un depósito de mercadería, o puede ser nuestra tienda de exhibición comercial. En ese momento, nuestro cliente internacional nos visita, un turista visita nuestra tienda, visita nuestra fábrica, visita nuestro espacio de trabajo y nos va a comprar un producto. En ese momento, estamos en el punto de origen y estamos en nuestro almacén. La mercadería va a salir entregada al cliente con una factura comercial. Aquí es importante hacer un alto de lo que es la factura comercial de exportación. La factura local, por ejemplo, incluye, muchos de ustedes tienen una empresa aquí en Perú y hacen ventas locales, giran una factura comercial con un valor de venta. De acuerdo a la legislación actual, a ese valor de venta hay que agregarle el impuesto general a las ventas, que es el 19%. De manera que al final tienen un total de venta. ¿Qué ocurre con la factura comercial internacional? Pues
Todo lo opuesto, por cuanto ese IGB o ese valor de venta se va a traducir básicamente en un precio de venta o un precio comercial internacional. Nuestro primer Incoterm a analizar va a ser el término ex fábrica, que en inglés eso significa ex work, pero en términos comerciales, ex fábrica será el precio del producto en el almacén o en el depósito del exportador. Si usted es artesano o tiene una tienda de mercaderías en Perú, viene un cliente a comprarle su producto, eso ya es una exportación. Pero la factura que usted va a girar no va a contener obviamente el impuesto general a las ventas, porque ese tema es solamente para las ventas nacionales. En las ventas internacionales, ese IGB va a ser parte de nuestro costo variable, de manera tal que al final se va a traducir, agregado nuestro margen de utilidad que vimos en la secuencia anterior, en nuestro precio final de exportación. Si mi costo es de 10, mi margen de utilidad es de 30, la sumatoria 40 dará el precio final de exportación. Y si lo ofrezco a mi cliente en mi propio país de origen, en mi propia fábrica, en mi propia tienda, en mi propio depósito o almacén, la cotización o el precio internacional será término ex fábrica, EXW, agregado el monto de la moneda extranjera, dólar americano, euro, yen japonés, etc. En ese momento, al girar la factura, yo hago la transferencia de la propiedad de la mercadería. Quiere decir que ese comprador internacional, a partir de ese momento, es el propietario del producto, porque tiene mi factura. Será responsabilidad de él, de acuerdo a los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional, que tiene la última versión. Repito, la última versión del año 2000, la Cámara de Comercio Internacional fija, a partir de esa fecha, después de todas las modificaciones que han tenido estas publicaciones periódicas a través de los Incoterms, de fijar la responsabilidad entre comprador y vendedor. Y como yo he facturado ex fábrica, o usted ha facturado ex fábrica en su almacén o depósito, o en su tienda comercial aquí en el Perú, el cliente tendrá que llevar la mercadería, salir de la aduana de la República Peruana, cubrir el costo de transporte hasta su país de destino, ingresar la mercadería a su país de destino, pagando su arancel, como lo vimos hace un momento también, y sus impuestos internos. Pero nuestra responsabilidad se limitó a colocar el producto a disposición del cliente al momento de la entrega en origen, en nuestro almacén. Pero vamos a imaginarnos de que ese cliente internacional quiere repetir la compra, le gustó nuestro producto, lo recomendó con su familia, sus amigos en el extranjero, y nos va a enviar un correo electrónico, nos va a enviar un fax, nos va a llamar por teléfono, o nos va a enviar una carta, donde nos va a solicitar que volvamos a atender un pedido. Pero como este cliente ya está en su país, tendrá que ser otra la cotización y otro el Incoterm a utilizar en este sistema. Normalmente las exportaciones se miden por el valor FOB, FOB de las exportaciones. Siempre escuchamos el valor FOB de las exportaciones. Pero ¿qué significa eso en el argot comercial internacional? FOB son las siglas de otro Incoterm en inglés. Esto significa Free on Board, o libre a bordo. El término FOB nos va a indicar el precio del producto en el medio de transporte que lo va a llevar a destino. Ejemplo, yo puedo utilizar un barco, un avión, un tren o un ferrocarril para exportar. Yo tengo que encargarle a un agente de aduana afianzado, autorizado por el gobierno peruano, para poder realizar la operación de despacho de la mercadería. Este agente de aduana va a recibir el producto, lo va a catalogar, lo va a revisar en el aforo, va a emitir una declaración única de aduana. Pero ese trámite es aduanero. No se preocupen ustedes de no saber necesariamente cómo se maneja una operación aduanera. De eso se encarga nuestro agente de aduana. Yo no necesito saber o ser funcionario de un banco para solicitar un crédito. Basta con que vaya a un banco y le digan: tengo este contrato internacional y necesito dinero para poder atenderlo. El funcionario del banco se encargará de toda la parte operativa, documentaria, el trámite, la legislación y la documentación necesaria. Igual es en el caso de un agente de aduana. Por eso los agentes de aduana son operadores logísticos especializados. Es igual que el tema del agente transportista. No puedo exportar directamente, lo tengo que hacer a través de un agente de aduana que va a contratar un operador logístico, el naviero, el que va a enviar la mercadería por barco, por tierra o por avión. Tampoco necesito tener una flota.
Me hago entender, no es necesario. Basta con que nosotros, a través de la agente de aduana, contratemos a un operador logístico internacional. En este caso, en el término FOB, que es libre a bordo, contrato al aduanero y la mercadería deberá ser colocada en el medio que la va a transportar al punto de destino. Quiere decir, yo voy a poder embarcar mi producto. El término embarcar implica el enviar una mercadería por avión, por aire o por tierra o por mar. El término embarque es un término generalizado. Yo puedo embarcar por avión, puedo embarcar por tierra. ¿De acuerdo? En este caso, utilizaremos una cotización común. Por ejemplo, FOB Callao. ¿Qué significa esta cotización o este precio? Será el precio del producto peruano de exportación en el medio marítimo que lo va a transportar hasta el puerto de destino. Si yo cotizo FOB Callao, acuérdense que ese cliente ya regresó a su país y nos está pidiendo una nueva cotización desde su país, en este caso para él su país de origen. Para nosotros va a ser un país de destino. En esa cotización se sobreentiende que el exportador deberá colocar la mercadería sobre el buque, sobre el vapor, sobre el barco que la va a llevar hasta el puerto de destino. Si yo cotizara FOB Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, quiere decir, obviamente, a la sola cotización, de que me comprometo a colocar la mercadería a disposición del comprador internacional en un avión. Los aviones también tienen espacios de carga. Inclusive hay aviones que solamente se pueden fletar con carga, no necesariamente con pasajeros. Luego, si quisiera exportar, por ejemplo, al sur del Perú, ejemplo, a Arica, que está en Chile, cotizo FOB Terrapuerto y el nombre de la empresa transportista que lo va a llevar a destino, que puede ser Cial, Cruz del Sur, cualquiera otra, que tenga ese servicio logístico de distribución de mercaderías, siempre con la intervención de un agente de aduana. Ya saben ustedes que si la mercadería es de menor cuantía, o sea, es de menor a $2.000 americanos en la factura comercial, lo voy a poder hacer directamente sin la intervención de un agente. Pero no es la idea, porque para eso contrato a un courier internacional que me va a cobrar más por el flete que la misma mercadería. Quizá a veces el flete pueda ser superior al costo de la mercadería o al valor de la mercadería, pero son exportaciones de menor cuantía. Y por otra parte, no se olviden también, como lo vamos a chequear ahora con el otro término Incoterm, de que el cliente internacional va a pagar el flete aéreo, marítimo o terrestre, sus impuestos internos y su arancel. Nosotros vamos a fijar nuestra utilidad en función al término FOB. Esto quede bastante claro para evitar confusiones al momento de hacer una cotización. El valor del flete es un agregado al precio original. El valor del seguro es un agregado al flete y al valor del precio original. El arancel que se paga en el destino, los impuestos internos en el país de destino, son valores agregados a nuestro valor original, que es nuestro precio FOB. Sea cual fuese el flete, el seguro o el arancel que se paga en destino, eso lo cubre el comprador. Nuestro margen de utilidad siempre estará sujeto y fijado en función al término FOB. Entonces, si yo cotizo FOB Callao, mi cliente internacional va a saber de que esa cotización implica de que el exportador deba colocar el producto en el medio que lo va a transportar a su país. Será responsabilidad del comprador, de acuerdo a lo que establecen los Incoterm de la Cámara de Comercio Internacional, será el contratar el flete, contratar el seguro y desaduanar la mercadería cuando ésta llegue al puerto de destino. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra cotización. Evidentemente que todos los exportadores vamos a pensar y vamos a querer de que nuestro producto llegue completo, llegue a buen tiempo y llegue a buen recaudo, en la mejor de las condiciones. Vamos a suponer también de que este cliente nos solicita una cotización que suponga el poner a disposición la mercadería a su favor en su propio puerto, en su propio terrapuerto, en su propio aeropuerto. Como vemos aquí en el gráfico, ya la mercadería va a viajar por mar, por aire o por tierra y va a llegar hasta el propio país de destino de la exportación, donde está nuestro cliente internacional. En ese caso utilizamos la cotización CFR. En inglés significa Cost and Freight. En castellano, costo y flete. La cotización CFR solamente le agrega al valor FOB el importe del flete. ¿Qué cosa es el flete? El costo del transporte de la mercadería, desde el punto de origen hasta el punto de destino. Aquí estamos en Perú,
Aquí estamos, por ejemplo, en Estados Unidos. El flete será el costo del transporte. Es como cuando nosotros viajamos a provincias, o usted viaja a provincias. Usted mismo está pagando su flete, que es el costo de su transporte personal. Igual es en la mercadería. El agente de aduana contrata a un operador logístico que se va a encargar de transportar la mercadería desde el Perú hacia el país de nuestro comprador. Y la mercadería puede llegar a un puerto, a un aeropuerto o a un terrapuerto. Ese término se conoce como CFR. Entonces, cotizaremos CFR Valparaíso, CFR Ámsterdam, el importe de la moneda y la cantidad de la moneda extranjera en materia de la negociación o del contrato. Es así de sencillo. Entonces, el CFR le agrega al FOB el importe del flete internacional. Si quisiéramos contratar un seguro, puede ser que la mercadería, puede ser, y aquí hay toda una filosofía para el tema de seguros. Nadie contrata un seguro de vida porque se va a morir. Nadie contrata un seguro de un auto nuevo porque se lo van a robar. ¿No es cierto? Entonces, cuando se contrata un seguro, es para evitar la pérdida parcial o total en un supuesto siniestro. Nosotros, como exportadores o como potenciales exportadores, no podríamos pensar, por ejemplo, de que vamos a embarcar una mercadería y que en medio de la travesía ese barco se va a hundir o que ese avión se va a caer. No podemos pensar en ese sentido. Pero si nuestro cliente internacional lo solicita, nosotros podremos cotizar el valor de la mercadería, más el valor del flete, más el valor del seguro de mercadería, porque después vamos a ver cómo hay un seguro de crédito a la exportación. Y ese término se convierte en un término CIF, o valor CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. En síntesis, el valor CIF le agrega al valor FOB el importe del flete y el importe del seguro. Ya ven ustedes que siempre estamos manteniendo nuestro margen de utilidad en función al precio FOB. De manera tal que no importaría necesariamente, y disculpen que sea redundante, que determinado acuerdo comercial con determinado país nos afecte o no. No podemos decir tampoco que somos únicos en nuestro género, porque todos los países del mundo, por ejemplo, compiten para vender a los Estados Unidos, o para venderle a China, o para venderle a Japón, que son los grandes mercados donde filosóficamente y económicamente los grandes tratadistas de hace muchos años dicen: tenemos que orientar nuestra oferta hacia el mayor mercado. En este caso puede ser Estados Unidos, puede ser Japón, puede ser China o la Comunidad Económica Europea. Pero sea como fuese, no se olviden, conceptualmente hablando, de que nuestra utilidad va a estar reflejada en el valor FOB. Ahora, hay un término que se está utilizando mucho hoy en día en las negociaciones a través del comercio electrónico. Este tema lo vamos a manejar después. El cliente desea su producto en su puerta de casa, en su almacén, en su depósito, en su mesa de noche. Hay un Incoterm actualmente muy vigente que es el DDP, utilizado mucho para envíos pequeños. No podemos pretender enviar un contenedor de mercaderías en términos DDP. Se puede hacer porque habrá un operador logístico que se encargue de entregar la mercadería a nuestro cliente. No solamente en el punto de destino, sino en su propio almacén. Pero tengan en cuenta algo. En un término DDP, que significa Delivery Duty Paid, pagadero en destino con aranceles pagados en destino, nosotros no solamente debemos embarcar el producto, miren la responsabilidad que se asume en una cotización en términos de DDP. Envío el producto, pago el flete, cubro el seguro, cubro el importe del arancel de aduanas en destino, pago los impuestos internos en destino, pago el flete interno desde el punto aduanero hasta la oficina, almacén, depósito o casa de mi comprador. Esa operación aduanera la realizan operadores logísticos en términos DDP por el servicio door to door, puerta a puerta, desde mi puerta de origen hasta la puerta de destino. Y es un término bastante usual, pero en operaciones de menor cuantía, en operaciones pequeñas. De esta manera, estamos cubriendo todo el panorama de desarrollo de los Incoterms. Existen otros Incoterms, pero lo que estamos trabajando en este momento, digamos, son los más comunes, que nos permiten realizar una cotización oportuna, adecuada y conveniente. Obviamente que para que esto se cumpla, debemos haber trabajado primero un probable contrato de compra-venta internacional con nuestro cliente potencial. Es aquí donde las transacciones comerciales adquieren una
relativa importancia, porque estamos en un país distinto, manejando un idioma diferente, con un cliente que no conocemos. Pero como estas normas se aplican, como se dice comercialmente, aquí y en la China, son tratados internacionales de comercio a los cuales todos los países del mundo se han adherido. Les repito, esto funciona aquí en el Perú y en cualquier parte del mundo. Y cualquier operador logístico, cualquier comprador potencial o cualquier profesional o interesado en comprarnos alguna mercadería de Perú va a saber a qué atenerse en determinado segmento o sistema del mercado. Han ocurrido en el tiempo una serie de siniestros que han ido perfeccionando los Incoterms, de manera que han habido muchas versiones, y esta versión del año 2000 es la más actualizada. Es la última versión de estos International Commercial Trade Terms o términos de comercio exterior de la Cámara de Comercio Internacional. Pueden suceder muchas ocurrencias en el ir y venir de la negociación. Dependerá del tipo de mercadería que nosotros estemos trabajando. Puede ocurrir, por ejemplo, como que ha pasado, de que ha habido un transbordo no autorizado. Eso está ajeno a la negociación de parte del exportador. Vamos a imaginarnos en este momento de que nuestro comprador internacional nos pidió una cotización en términos FOB. Nosotros cumplimos con el embarque del producto, o sea, cumplimos con haber entregado la mercadería a disposición de nuestro cliente en el medio que la va a transportar al punto de destino. Ahora, ¿qué pasa en el interín del embarque o de la travesía? Ese barco se hundió, el avión se cayó o el tren se descarriló. Nuestra responsabilidad se limita, por eso transferimos la propiedad del producto o la propiedad o la titularidad de la mercadería a la sola cotización. Si cotizamos valor FOB, nuestro cliente en cualquier parte del planeta va a saber perfectamente que nuestra responsabilidad se limita al hecho de haber colocado la mercadería, imagínense que ese es el vapor, que haya pasado a la borda del buque. Hay un caso muy didáctico que siempre se utiliza y vamos a utilizarlos ahora para variar, que la mercadería, el pallet, al momento de hacer la estiba del producto en la plataforma del vapor, la mercadería o el pallet se rompió y la mercadería se cayó al mar. La interrogante es, ¿quién asume la responsabilidad en ese momento? ¿Quién asume la pérdida del producto? Evidentemente será el exportador, porque no cumplió con entregar, de acuerdo a lo que indican los Incoterms en un artículo, porque es todo un articulado cada Incoterm, por no haber entregado o no haber cumplido con entregar la mercadería, sobrepasando la borda del buque o del vapor. Hay que tener mucho cuidado en el momento de la estiba. Puede ocurrir igual en la desestiva. Llega el vapor a destino y el pallet rompe el contacto con la mercadería y ésta se cae al mar. Evidentemente yo he cumplido en ese caso con haber embarcado el producto, si coticé CFR en este caso, pero no he cumplido con entregar la mercadería a bordo del vapor en el espacio aduanero donde debe estar el producto debidamente embalado, empacado y etiquetado a disposición de las autoridades aduaneras y a disposición del comprador internacional. Los Incoterms fijan también la parte de la legislación, de manera tal que podemos saber a partir de ahora que en una cotización entregamos el producto de acuerdo a nuestra disponibilidad y de acuerdo al contacto que hayamos hecho inicialmente con nuestro cliente comprador. Y nuestro cliente comprador sabrá perfectamente a qué atenerse en una transacción comercial de acuerdo al Incoterm que hayamos utilizado. Ahora, por otra parte, también debemos estar muy preocupados de que todo el proceso se cumpla para que ese cliente reciba el producto adecuado en el tiempo adecuado, con el precio adecuado. Pero paralelamente de que ese cliente pueda ser un cliente nuestro de manera constante. No podemos pensar en una exportación, porque a veces se cree que la exportación es de momento, de coyuntura. Debemos pensar siempre en hacer una industria de exportación de manera permanente, de manera continua, de tener fidelizado a ese cliente, que sea nuestro cliente permanente, que no nos compre una sola vez, que nos compre siempre, que nos recomiende, que nos sugiera la venta para hacer más contactos de negocio en el futuro. Ejemplo, si el cliente quiere cotizaciones CIF, evidentemente vamos a entregar el producto en origen, ojo, entregamos el producto en el punto de origen, en el medio que lo va a transportar a destino, pero nos comprometemos a pagar adicionalmente el flete y el seguro para que esa mercadería llegue a tiempo y completa al punto final. Esa es la responsabilidad que asumimos. Si cotizamos CIF, mucho cuidado. Debemos entregar la mercadería
en el punto final o en el punto de destino. Si lo vemos a la inversa, cuando nosotros queremos importar o traer una mercadería del exterior, sea computadoras, sea un automóvil, refrigeradoras, etc., vamos a importar en términos CIF. En este caso, nuestro cliente internacional tendrá que enviarnos una cotización o una factura comercial en términos CIF Callao Incoterm 2000, porque Callao será el puerto de destino final del producto. Y yo no voy a poder importar si no es necesariamente en términos CIF, porque imagínense ustedes si nos ponemos al revés. Queremos importar mercadería en valores FOB. ¿Qué seguridad tendría necesariamente el que importa, en este caso nosotros en Perú, de que ese producto esté siendo fletado en el transporte adecuado y que se haya tomado el seguro conveniente para que no haya ningún riesgo de producto? En el comercio exterior todos los riesgos están cubiertos. De acuerdo al adelanto de la tecnología, y estamos en pleno siglo XXI, hay muchas cosas que ya se han dejado de lado. Hay embarques directos, hay embarques conferenciados, sabemos perfectamente cuántos barcos van a salir del puerto del Callao o de otros puertos de todo el territorio o de todo el litoral nacional. No se olviden ustedes que contamos ahora con algunos CETICOS, Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios. En el norte, en Paita, tenemos uno en el sur, que es Moquegua, o el CETICOS Hilo, perdón, el CETICOS Matarani, que está en Arequipa, y el anterior CETICOS Tacna, que ahora se convierte en la zona franja de Tacna, que nos va a facilitar también poder almacenar mercadería y tenerla lista para ser exportada. Pero con estos detalles dentro de lo que son los medios de pago en el comercio exterior, habiendo analizado el detalle, los contratos de compra-venta y las cotizaciones y precios internacionales, nos vemos en la tercera secuencia de este curso.